Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano, en su sección masculina. Aquí, como cada día, usted nos permite entrar a sus hogares. Recuerde que Mundo Cristiano se transmite a través de YouTube, en el enlace Mundo Cristiano IDP. Ahí usted se suscribe y activa la campanita y puede ver este programa y todos los demás de la semana. Mundo Cristiano es auspiciado gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y en esta sección masculina del día de hoy, traemos un tema muy importante para cada uno de ustedes que nos escuchan y que nos permiten entrar en sus hogares. El tema de hoy es la importancia de la muerte de Jesús. Así haciendo una cosmovisión de lo que está sucediendo en esta Semana Santa del año 2021. Este martes de hoy nos acompaña nuestro hermano y amigo Arturo Peguero, que nos está haciendo compañía, ya que nuestro hermano Epifanio carece de salud física, pero estaremos orando por él fielmente. Ok, así es, nuestro hermano Epifanio Rodríguez está quejado de salud, por eso estamos por acá. Nada, un placer inmenso nuevamente, Jonathan, acompañarle y sobre todo con relación a este tema que es tan importante en lo que es la vida del creyente y no Así creyente es. también, porque el no creyente debe de conocer a los fines de que pueda arrepentirse Sí, claro. con relación a todo lo que tiene que ver y envuelve la semana, la última semana de Jesús aquí en la tierra. Entonces, vamos a hablar, ya que hoy día se toma estos tiempos para otras cosas que no es para lo que en realidad se conmemora o se celebra. Para nosotros sería una Una celebración. celebración, claro que sí. La muerte de Jesús fue el impacto más grande de nuestro siglo y nos ha hecho vivir conforme a su voluntad y entender qué es el propósito del Evangelio y para qué estamos aquí en el día de hoy. Pero de esa misma forma quiero invitarles a cada uno de ustedes que se congreguen con nosotros en nuestras oraciones los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche. Pueden escribirnos a través de nuestra página de Facebook o si no dejarnos un comentario en nuestra página de Instagram, Iglesia de Dios de la Profecía Central, y también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos deja un comentario y le podemos mandar el link y ser parte de estas gloriosas oraciones. También informarles que los jueves a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro servicio presencial. Cada jueves estamos ahí en Casa de Dios. Y los domingos, por supuesto, tenemos nuestra escuela dominical a partir de las 8 de la mañana. Inicia nuestra escuela dominical, así concluyendo con nuestro servicio congregacional. Sean partes ustedes de nuestras gloriosas actividades aquí eclesiásticas para darle honra y gloria al Señor Jesucristo. De esa misma forma vamos a introducir el tema. Un tema muy importante, así como decíamos, en esta semana, que a veces se utiliza para otros fines. Pero antes de hablar de la muerte de Jesucristo, debemos de entender, Arturo, algo muy importante y es sobre el pecado que habita en nosotros. Y, o sea, cómo la muerte de Jesús hace esa relación con el pecado para quitarnos de una forma espiritual ante el Señor y así tener una compenetración con el Dios que nos creó. Y quiero empezar así diciendo un concepto básico de lo que es el pecado para aquellos amigos que nos escuchan y puedan entender qué es lo que habita dentro de nosotros y qué es lo que produce en nosotros. El pecado, una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra o acción. Se trata de una moral, de una falta de conformidad con y una transgresión de la ley con moral de Dios. No hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. Ese es el pecado que habita en nosotros. Así es, en otras palabras, yo no peco porque soy pecador, yo peco porque el pecar no me hace ser pecador, yo peco porque soy pecador. Exactamente, Ese es exactamente. Y ese es el inicio desde la caída de Adán y Eva. O sea, ahí inicia todo ese proceso de separación con el Señor. Inmediatamente el hombre y la mujer toman la decisión de ir contra la voluntad que Dios ya había destinado para ellos. Entonces inicia esa travesía del pecado y volver a conectar con el Señor. Así es, ahí inmediatamente lo que acontece allá en el huerto cuando
es engañado el hombre y toma, ¿verdad? Que le crea a la criatura antes que al creador, y vemos la consecuencia de este pecado que no solamente arrastra la raza humana, sino también al mundo. O sea que la traición del hombre en el huerto fue una traición cósmica, porque no solamente el mundo, como dice la palabra del Señor, por tu culpa la tierra será maldita. Por eso entra ahí la parte de lo que es la maldad natural. La maldad natural que se establece, que son estos volcanes, terremotos, esos tiempos que tú ves que allí, que el mar se tragó una ciudad. Y todo ese tipo de cosas se debe a lo que es esa maldad natural, la maldad moral, que habita en nosotros. E incluso hasta la elección de los gobernantes es mediante esa maldad que nosotros habita, porque vemos que eligen gobiernos para nuestro placer, igual como lo hicieron en el pueblo con Saúl, que lo eligieron porque tenían envidia de otros pueblos con esa finalidad. Santiago dice en capítulo 4:17, y hay el que hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay de aquel que no hace lo bueno y sabe que no está bien, es pecado. Todo eso que sabemos que no estamos conforme a la voluntad de Dios es pecado. Ciertamente, y pecado no es más que la violación a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es la ley moral, los 10 mandamientos, hermanos. Y solamente con el primero nosotros tenemos, cuando Jesús dijo, mira, uno de los primeros, cuando habla y establece y dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ya inmediatamente ya yo tengo problema ahí. Porque exactamente. Cada vez que yo pienso, cada vez que yo le aseguro que cuando yo hago lo que hago no es por el amor, sino a mí mismo, a lo que puedo ver, el beneficio que yo puedo obtener, ya ahí por ahí ya yo estoy violentando. Pero también el segundo mandamiento, cuando Jesús establece y dice que y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dígame, ¿cómo se da esto? Pero no solamente, si tú te vas entonces al Sermón del Monte en Mateo 5, donde establece y dice, haber oído, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ha adulterado con ella en el corazón. Entonces, te voy diciendo, entonces tú dices, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y entonces, o sea, que no hay forma. Entonces, ¿quién puede vivir ahí? Ese es el detalle. Por eso que el Evangelio se llama Buena Noticia. Las buenas noticias de salvación. Exacto. E incluso cuando decías esa parte del pensamiento, recuerdo como en el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo, entraban con unas campanas, y esto pasaban 3 días antes, que alguien le leyera constantemente las leyes, para que cuando entrara a ese lugar santísimo solamente pensara en las leyes, o sea, que su pensamiento no sea de transgresión, porque inmediatamente tuviera un pensamiento inicuo, entonces Dios ahí mismo lo mataba. La finalidad de las campanas abajo era porque los que estaban afuera, los sacerdotes, se daban cuenta, si dejaban de sonar las campanitas, entonces es porque Dios lo mató, porque su pensamiento fue fuera de la voluntad del Señor en ese momento. Y ahí entra entonces lo que es la muerte de Jesús, o sea, la importancia de la muerte de Jesús. Vemos en el libro de San Marcos o en todos los evangelios cómo Jesús fue acribillado, fue escupido. La semana pasada, el sábado, hablaba con los jóvenes esta parte porque estamos trabajando el evangelismo, cómo Jesús fue escupido, fue maltratado, fue escarnecido, fueron quitados todas sus vestiduras y echada a la suerte para que nosotros volvamos a tener esa relación con el Señor. Para que cuando yo esté orando, que si viene un pensamiento pecaminoso a mi vida, el Señor tenga misericordia y me vea como el hijo que murió en la cruz del Calvario. Así es, y recordarle que ya nuestro Dios, para nosotros lo que hemos creído en el Señor, ya no nos ve como, para nosotros no es como un juez, sino más bien como un padre, que lo que hace es cuando su hijo está en acto de indisciplina, lo que hace es que lo disciplina, ahí es donde está el detalle. Y una de las cosas usted dice, pero ¿por qué la muerte? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Exactamente. ¿Por qué? ¿Y por qué de esa forma? ¿Y por qué tantos golpes? ¿Y por qué de manera que prácticamente fue desfigurado? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Recuerde que cuando el hombre peca, viola la ley de Dios. Al violar la ley de Dios, es una ley que es perfecta.
como es una ley perfecta, yo no tengo posibilidades de paso de cumplir con dicha ley. Exactamente. Entonces se genera una situación. Entonces, ¿qué hace Dios? Sabe que yo no puedo cumplir con eso. Y lo veíamos en el pueblo de Israel. Eran 613 leyes que tenían que cumplir todos los días. Y no lo hacían, no lo podían. No, porque siempre había una situación. Exacto. Entonces, hay una situación que se da y entonces Dios hace lo que hace el plan magistral. Exacto. Porque había que pagar, Dios no iba a pasar por alto ese pecado del hombre, no podía pasar por alto porque Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. No me envía al infierno, sino que toma un plan. El plan que hace es que había que morir por ese pecado. Alguien tenía que pagar esa culpa. Pero ese alguien no podía tener pecado, porque si tuviese pecado, entonces iba a pagar por su propio pecado. Entonces necesitaba alguien limpio, pero también necesitaba alguien que fuera lo suficientemente poderoso como para cubrir el pecado de toda la humanidad. Así mismo. Hebreos habla de esa parte ahí. Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Así y ese era Jesús. Jesús era así, como un sumo sacerdote que desde su nacimiento vino a ser santo. Incluso en la concepción de su nacimiento, que fue por medio del Espíritu Santo, es santo. Y ese se necesitaba. Necesariamente porque él iba a pagar un precio alto por ese pecado. Entonces ahí es que el viene, muere, ¿verdad? Y usted diría, pero ¿y por qué tiene que encarnarse? Bueno, porque Dios no puede morir. No puede morir. Entonces, como Dios no puede morir, ¿qué tiene que hacer? Entonces se hace hombre, ¿verdad? En la persona de Jesús. Entonces vive toda una vida, ¿verdad? En la tierra. Y usted dice, pero ¿y por qué no vino un jueves, murió un viernes y resucitó un domingo y se fue? Bueno, porque me iba a dejar de este lado condenado. Yo necesito no solamente de Jesús su muerte, necesito de Jesús su vida, su muerte y su resurrección. Exactamente. Porque la vida es lo que me otorga Dios cuando yo creo en Él. Esa vida intachable, porque vino Jesús, ¿a qué vino? A cumplir la ley. Los 10 mandamientos vino a cumplir. Él lo cumplió desde la cuna hasta la tumba. Entonces esos méritos, cuando yo creo por medio de la fe, pues son por gracia otorgados, por medio de la fe son otorgados a mí. Ahora Dios me ve como Él ve a su Hijo, sin mancha, sin culpa, sin pecado, pero por medio de su Hijo. Y eso inicia desde que yo creo en Jesús. Así es. Desde que yo creo, incluso ustedes se sientan a leer el Evangelio y pueden ver cómo Jesús no fue visto por el Señor al momento de morir. Por eso clamaba, Elí, Elí, clamaba, porque el Señor no podía ver su pecado. El pecado que era de nosotros, Él lo pagó en esa cruz y estaba totalmente solo. Sí. Experimentó el abandono del Padre. Y ahí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él experimenta ese abandono del Señor. Porque acuérdate que Él está ahí sustituyéndote a ti y a mí. Entonces ahí por eso hoy día nosotros no vamos a experimentar ese abandono de Dios. Exactamente. La finalidad de la muerte de Jesús es que no sintamos ese abandono del Señor, sino que sintamos esa unión nueva vez que teníamos en el Edén con el Señor. La finalidad de esta muerte, creo que los amigos que me escuchan puedan entender y comprender que Jesús murió con una finalidad de que hoy usted tenga un salvoconducto primero para salvación, gracia y sobre todo que ustedes puedan acercarse nueva vez al Señor, creyéndole al Señor. Y aquellos amigos hermanos en la fe que me están escuchando, que quizás no valoramos, no solamente en esta semana, sino en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar, no valoramos ese sacrificio de Jesús, que le demos un poco más de valor. Ciertamente, porque eso es lo que nos garantiza. Bueno, es la garantía y esa cruz, cuando yo creí en el Señor, ahí fue que yo, como dice, comí su carne, bebí su sangre. Por eso dice que nadie para tú poder obtener la vida, tiene que comer mi carne, beber mi sangre. Y la forma que yo lo hago es por medio de la fe. Yo me apodero de esos méritos de Jesús que son otorgados a mi cuenta. Y ese pecado, todo ese pecado, entonces es imputado a esa cruz. Entonces, en el pasado, Cristo, ¿qué hizo? Pagó
mis pecados en la cruz En la del cruz del Calvario. Calvario. Ahora los 10 mandamientos no me condenan. Lo Exactamente. que ahora los 10 mandamientos me ayudan, o esa ley moral de Dios, A entender. a entender y puedo ver cómo agradar más a mi Dios. Exacto. Y ojo con esto, como dice Pablo, no estamos diciendo que pequen, o sea, que vayan No. y pequen, no. De eso, si usted ahora mismo tiene ese pensamiento, yo diría, vamos a decir, una muy buena noticia. ¿Por qué? ¿Está siendo Porque convencido? porque no es creyente. Ah, Entonces, como no es creyente, tiene la oportunidad de usted ahora, en estos momentos, arrepentirse. amén, exactamente. Porque posiblemente te puede ir al infierno pensando que eras creyente. Exactamente. Y eso es lo que vivimos en la iglesia. En la iglesia actualmente, creo que el pastor el martes daba una charla sobre el discípulo y el Ok. creyente. Y la iglesia está infinita de gente que cree. Los demonios creen que Dios existe porque Sí, lo eso. conocen. Pero tú eres discípulo realmente. O sea, tú estás dándole ese valor a la muerte de Jesucristo. Estás anunciando el evangelio. Estás viviendo el evangelio. O sea, yo creo que ahí debemos de enfocarnos. Y creo que esta semana es reflexiva. Es una semana donde quizás no estamos trabajando, no tenemos estudios. Es totalmente reflexiva para reconocer, ¿realmente estoy siendo yo un creyente o un discípulo? Ujú. Y realmente en esta parte, cuando Jesús, en el libro de San Marcos, habla de esto, que cuando él estaba siendo escarnecido, no abrió su boca. Ujú. No abrió su boca, no gritó, no se alteró. Incluso cuando antes de llegar ese momento Ujú. de que él estaba en el monte de Getsemaní, Ciertamente. ahí tampoco abrió su boca para gritarle al Señor, para quejarme del Señor. No, él De hecho, ahí él le clama al Señor, clama, pero no de una forma pidiéndole, Señor, si es posible, quita de exactamente, mí con acción de gracia. esta copa. Exacto. Cuando está hablando de que quita de mí esta copa, se está refiriendo a la ira de De Dios. Dios. Eso es lo que se está refiriendo. Entonces, Porque estaba sintiendo el dolor, desde ahí él estaba desde ya, sintiendo. el claro, dolor. porque dice que estaba sudando como grandes gotas de sangre, y eso es un fenómeno que se da a un nivel cuando una persona está Tiene mucha presión. un nivel de estrés extremo y pueden las glándulas sudoríparas pueden producir hemorragia. Entonces, cuando tú sudas, la sangre sale teñida de sangre. Ese es un fenómeno que se da, hidrematosis me parece que se llama, no recuerdo muy bien. Entonces ahí se estaba dando, inclusive Lucas recoge que un ángel fue para confortar a confortarlo. Jesús, para que ustedes vean qué se estaba dando ahí, por qué es tan importante que este evento nosotros no lo veamos como un mero evento, como lo ven las personas Como que algo no cliché. conocen No. exacto, que no conocen al Señor como tiempo de descanso, sino un tiempo de reflexión con relación a este gran sacrificio, Gran que sacrificio. hizo nuestro Señor. No, que marcó totalmente la historia. Ciertamente. Jesús marcó la historia de antes y después. Así Porque es. antes de Jesús quizás no era conocido, en pocas palabras, pero que toda la palabra va direccionada a la cruz. Ciertamente. O sea, todo eso iba llevando el sumo sacerdote, el salvoconducto, las ovejas, todo iba direccionado a Jesús. Entonces, si todo va direccionado a Jesús, su muerte fue importante para todos nosotros. Claro que sí, porque Jesús es la realidad de las sombras. Todo lo que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era una sombra, viene a ser en Jesús la realidad, la sombra del Cordero. Recuerda cuando la 10ª plaga, cuando se le dijo al pueblo qué tenía que hacer, matar un cordero, comer su carne y poner la sangre en el marco de la puerta. Entonces, ¿qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Entonces, Cristo, por eso que Pablo dice en 1 Corintios 5, que Cristo es nuestra Pascua. Por Cristo es que Dios pasa por alto, por encima su ira y no va y no exactamente. Y con esto volvemos y rectificamos. No es justificable. No estamos justificando que ahora, porque Cristo murió por nosotros, porque Él pagó todos nuestros pecados, lo que ya hicimos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, es un apartado para yo pecar. No, porque si lo estás pensando así, te está diciendo que no eres creyente. Exactamente. Porque se supone que hay una nueva naturaleza, una nueva criatura que está, ¿verdad?,
¿verdad? Queriendo ahora agradar a ese Dios, que te ha salvado. Y lo hace, lo agrada por voluntad, o sea, guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu, que mora en él. Ya en esta parte, ya finalizando, que nos quedan pocos minutos, realmente a veces pensamos, ¿y por qué Jesús sufrió tanto? O sea, la cruz, muerte de cruz, que era la muerte más grotesca en ese momento. Sí, era la muerte más violenta, más dolorosa, fue introducida. Humillante totalmente. Humillante, y fue introducida, este instrumento de muerte fue introducido por los espartanos, perfeccionado por los romanos. ¿Y qué simboliza la cruz? La cruz lo que está simbolizando es el infierno que Cristo está evitando que tú y yo vayamos. Y ojo, siempre el simbolismo en la Biblia es menor que la realidad. Sí. O sea que Dios buscó un instrumento tan cruel, tan difícil para hacer entender que si tú, amigo que me está escuchando, te vas de esta tierra sin antes conocer al Señor, tu dolor, tu dificultad será tan cruel, tan difícil como esa realidad de Cristo, en la cruz del Calvario. Y lo vemos desde el inicio, o sea, desde que estaba con Pilato, estaba siendo humillado y estaba haciendo un caminar de sufrimiento. Ciertamente. Totalmente. Entonces nosotros debemos de considerar y de valorar esa parte en el Señor. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y si nosotros no entendemos y comprendemos este sacrificio de Jesús, este salvoconducto que Dios nos ha dado, entonces no estamos viviendo una vida sin propósito en esta tierra. Ciertamente. Y la persona que no conoce del Señor posiblemente esté escuchando y diga, pero Dios mío, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, la palabra dice que tú debes de hacer. Lo único que debes de hacer es arrepentirte y creer. Arrepentimiento y fe, esas son las dos condiciones que tú, Dios, porque Dios todo lo ha hecho. La única religión, como dice que la palabra es hecho, es la religión cristiana. Otra, la religión que es según el hombre, es hacer. Tú siempre tienes que hacer algo. Pero la religión cristiana es hecho. Ya todo Dios lo hizo. Y ahora a ti lo que te corresponde es que arrepentirte de esos pecados y creer. Pero ¿cómo? Porque hay mucha gente que entiende que yo puedo pecar porque yo no soy cristiano. Yo puedo hacerlo, pero yo no soy cristiano. Lo que pasa es que los 10 mandamientos es la ley moral que Dios tiene para juzgar al mundo. Entonces tú estás siendo juzgado por esa ley moral, por esos 10 mandamientos. No robarás, no hablarás mentira, no dirás falso. Todo eso es Dios como juez te va a juzgar por medio de esa ley moral. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo acepto al Señor como Él cumplió esa ley, entonces esa ley se me imputada a mi persona. Entonces ya yo veo esta ley no como una molestia, sino como algo para yo vivir conforme a la voluntad del Señor. Exactamente. Y esa ley habita en nosotros, dice el hermano. Habita en nosotros. O sea, constantemente, incluso sin conocer al Señor, vemos que esa ley todavía nos acusa dentro de nosotros, que es la conciencia. Que a veces, como me río con el tema de todos estos debates en esta semana, que venimos de los animales y demás, el animal no tiene una conciencia. O sea, Dios te ha puesto en ti la palabra. Aunque tú no lo creas, Dios ha puesto en ti esa ley moral. Y esa ley moral te va a acusar constantemente. Pero cuando tú vienes a Cristo, esa ley moral te hace entender lo cuán mal yo estoy, pero Cristo murió por nosotros. Así es. O sea que usted tiene la mejor oportunidad. Porque está escuchando, Dios te ha dado, ha sido misericordioso contigo. Así mismo. Para que tú estés escuchando, no estés escuchando y pueda tomar tu decisión en este final. Gracias por escucharnos, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Si usted es oyente de esta palabra en estos momentos, si usted nos está viendo a través de un canal de YouTube, les recomiendo que busque al Señor mientras pueda ser hallado. Los tiempos están difíciles y los días se están acabando, pero Cristo sigue ahí. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y usted tiene la oportunidad de conocer al Señor si no lo conoce. Y usted que ya lo conoce y sabe que no está bien con el Señor, pues entonces tiene la oportunidad de afianzar esa relación con Cristo. Así es. Cristo le ama, Cristo le guarda. Cristo murió por cada uno de ustedes. Se despide su hermano Jonathan Pierre. Gracias por dejarnos entrar cada martes en sus hogares en su sección masculina. Arturo. Gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le bendiga.